A continuación veremos algunas características generales sobre Francisco de Quevedo, uno de los poetas canónicos de la lírica barroca. Cuando hablábamos de las características del barroco, hacíamos referencia a uno de los grandes cambios de paradigma estético entre barroco y renacimiento. Veíamos que, en primera instancia, el Renacimiento presenta una imagen de orden, de simetría y de armonía. Y deliberadamente el barroco opone a esa imagen un aspecto de desconcierto. Aurora Ejido es una de las especialistas sobre literatura del barroco, sobre todo en literatura en general del Siglo de Oro. Específicamente ella sostiene que el barroco produce una imagen de desconcierto que es premeditada y que es aparente. Aurora Ejido se refiere fundamentalmente a que el arte barroco produce un efecto de desconcierto. Cuando hablábamos de Renacimiento, veíamos que uno de los postulados fundamentales, siguiendo la trayectoria y la influencia del arte grecolatino, es el concepto de imitatio. Ahora veremos que en el barroco hay una convivencia de la imitatio grecolatina y también la inventio. Aquí la inventio va a proveer elementos novedosos dentro de la escena artística del barroco. No podemos hablar de una ruptura o una transgresión general, pero sí podemos hablar de innovación. Decíamos anteriormente, y lo vamos a ver en Quevedo, porque Quevedo es el representante más claro para hablar de la poesía satírica burlesca, de la novedad que produce esta nueva lírica relacionada más que nada con el humor. Francisco de Quevedo es un hombre letrado, un hombre relacionado con la corte. Su trayectoria va desde la filosofía a la política, pasando por la narrativa con su famosa obra La vida del Buscón, y también por la poesía amorosa y satírica burlesca. Decíamos que Francisco de Quevedo fue un escritor muy completo. Decíamos que era un letrado, porque tenía una formación muy completa. Esta mirada de Quevedo es una mirada crítica en torno a los sucesos religiosos, políticos, económicos del momento. Y Francisco de Quevedo, como hombre, pensador y letrado, tiene una comprensión muy integral de los sucesos del momento, es decir, del momento crítico que atraviesa la sociedad europea, que está pasando desde una concepción social feudal, donde los estamentos altos seguían teniendo una perspectiva muy idealizada, relacionadas con el ideal caballeresco, con los ideales de honor, por ejemplo, a una sociedad que está presentando características de la modernidad, es decir, el ingreso del dinero. La mirada muy crítica de Quevedo hace foco en la intervención del dinero como un actor sobresaliente tanto en los procesos sociales y económicos como en la moral. Anteriormente hablábamos que la novedad barroca está situada fundamentalmente en la inventio o inventio.
Y esto tiene que ver, en el caso de Quevedo, también con la novedad a partir de los neologismos, es decir, la invención de terminología nueva. La invención de la terminología novedosa en Quevedo, por lo general se relaciona con la poesía satírico-burlesca. Está casi siempre a servicio del humor. Y aquí aparece otro aspecto muy importante del barroco, y que es, ustedes recuerdan cuando hablamos en una de nuestras primeras clases de el educare y deleitare, del que tanto habla Horacio en su epístola Los Pisones, procura tener una suerte de equilibrio que se va a tratar de representar en el Renacimiento, ¿no? Pero aquí en el barroco hay un efecto interesante que va a dar más énfasis en uno de los polos, es decir, en el deleite. Se va despojando de una voluntad del educare, de la voluntad del educare, hacia el goce, hacia, en este caso, el humor. Son muy conocidos los debates de la época, porque el campo intelectual de la época es muy activo, ya lo era en el Renacimiento, con las diversas posturas frente a las cuestiones teóricas acerca de la lírica, por ejemplo. En el barroco estas polémicas continúan y quizás de alguna manera se intensifican. Son conocidas, por ejemplo, o es conocida, por ejemplo, la rivalidad entre Quevedo y Góngora. Quevedo es muy joven cuando empieza a escribir y Góngora ya es un hombre adulto en la época que Quevedo comienza sus labores como escritor. Sin embargo, se van a plantear debates en torno a la manera de escribir, fundamentalmente porque Góngora está relacionado con una escritura más hermética, intelectual, que es obviamente el culteranismo. Quevedo, por otra parte, va a confrontar a partir de una escritura que busca ser sencilla, pero no ser menos compleja, en el sentido que busca despertar el ingenio. A eso se ha dado a llamar tradicionalmente conceptismo. Sin embargo, veremos que esto fluye de una manera bastante dinámica entre la escritura de los poetas, porque en la poesía de Góngora también hay conceptos. Esa distinción es un poco simplificadora de la poesía de estos autores. Sin embargo, lo que vamos a plantear como diferencia sustancial es que justamente Quevedo procura construir una poesía cuya gramática y cuyo lenguaje es mucho más accesible que la lírica de Góngora. Sin embargo, posee en sí misma una complejidad propia que la va a identificar y la va a distinguir de la producción lírica de otros poetas de la época. La literatura del barroco no abandona la influencia grecolatina. Esto es importante. Hay una impronta que viene, ustedes recuerden, la epístola Los Pisones de Horacio. Esto es importante porque en ella Horacio habla de la construcción del discurso poético y tiene que ver con la arquitectura retórica del discurso poético. Más allá de la apariencia, en el caso de la poesía satírica burlesca de Quevedo, más allá de una apariencia de alguna manera sencilla o humorística, la arquitectura retórica de estos textos tiene una impronta clásica que se remonta a la antigüedad clásica, por ejemplo, los escritos de Cicerón sobre retórica y oratoria. Decíamos recién que Quevedo es un letrado,
Los letrados en la época eran hombres muy completos, que manejaban desde las habilidades jurídicas, conocimientos jurídicos, políticos, filosóficos y literarios. Esto le permite de alguna manera fluir en la vida social de la corte y tener diversas relaciones con los personajes poderosos del momento, que a veces, por supuesto, le traían una suerte de inconvenientes importantes. Pero fundamentalmente es un letrado, un hombre preparado desde leyes hasta poesía y que tiene una vida social dentro de la corte muy activa. La poesía de Quevedo es quizás la más variada de los poetas del momento. El abanico de producción lírica de Quevedo va desde la poesía con un tono amatorio al estilo petrarquista hasta una poesía burlesca y una poesía satírica. Este amplio campo de producción lírica ha caracterizado la obra de Francisco de Quevedo. Decíamos que una de las grandes novedades del barroco es el humor, pero el humor va a conformarse en una herramienta, en una estrategia que en la sátira servirá para criticar a partir de ridiculizar cualquier personaje, ya sea un personaje de la vida cotidiana o un personaje ligado a los sectores de poder. Por otra parte, también el humor puede servir como una crítica que materializa la ironía a partir de cuestionar algún trasfondo moral, alguna cuestión relacionada con la política o la situación social del momento. Para eso veremos que la sátira va a utilizar el humor, la ironía y también la hipérbole. Decíamos anteriormente en otra de las diapositivas, cuando hablábamos del barroco, que la hiperbolización es una de las estrategias fundamentales de la escritura lírica del momento. Es hielo abrasador, es fuego helado, es herida que duele y no se siente, es un soñado bien, un mal presente, es un breve descanso muy cansado, es un descuido que nos da cuidado, un cobarde con nombre de valiente, un andar solitario entre la gente, un amar solamente, ser amado. Es una libertad encarcelada que dura hasta el postrero paroxismo, enfermedad que crece si es curada. Este es el niño amor, este es su abismo. Mirad cuál amistad tendrá con nada, el que en todo es contrario de sí mismo. Observen ustedes el juego antitético durante todo el soneto. Esta es una de las características más claras de la estética barroca, la coexistencia de los opuestos, el juego del oxímoron. Un oxímoron, por ejemplo, hielo abrasador, fuego helado. Este soneto es un soneto clave para poder comprender la lírica amorosa, y es Quevedo el que representa con más claridad este tipo de discurso lírico, donde los opuestos construyen significaciones nuevas. Es la antítesis y es el oxímoron, las figuras retóricas que con más claridad identifican a la lírica del barroco. Cuando hablábamos de modelos de mujer, veíamos cómo estas mujeres eran representadas
en la lírica del momento. Quevedo es uno de los más claros ejemplos para ver cómo la figura femenina puede estar representada a partir del estereotipo petrarquista, pero también puede estar degradada a partir de la satirización o a partir de la caricaturización que se hace de la mujer en sus sonetos burlescos. Esto también tiene que ver a un cuestionamiento de un patrón que viene desgastándose con el tiempo, y es la idealización renacentista de la figura de la mujer. El mito no desaparece en absoluto en el barroco. Va a continuar siendo un material de inspiración poética. Este material de inspiración poética va a tener básicamente dos vertientes. Una que continúa la trayectoria de la imitatio y que tiene como modelo a, por ejemplo, los patrones clásicos. Y esto tiene que ver a la reescritura, entre comillas, seria del mito clásico, que por una parte tiene una función significativa dentro del texto lírico, es decir, entra dentro de la trama poética para aportar una significación. Y por otra parte, veremos que hay una vertiente que reescribe burlescamente al mito. Quevedo es el ejemplo claro y quizás uno de los más paradigmáticos en este sentido, con dos sonetos que veremos a continuación, que son reescrituras del mito de la metamorfosis de Dafne. Es muy interesante la escritura de estos dos sonetos. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos da un punto de vista diferente, y en cada uno de ellos aparece un sujeto textual que parece situarse por encima de los destinatarios. Apolo se transforma en un destinatario, es decir, recibe consejo del sujeto poético, lo mismo que Dafne se transforma en destinataria del discurso poético del sujeto del poema. Ambos sonetos, que claramente se pueden observar su rasgo humorístico, son poemas burlescos. La reescritura del mito hace foco en la conducta de los dos personajes. Primero, existe por supuesto una degradación de estos personajes mitológicos al punto de que Apolo desea a Dafne, pero no la puede poseer porque justamente no paga para tener sus favores. Esta degradación del personaje mitológico es una de las características novedosas del discurso poético del barroco. Otro de los elementos que ustedes pueden observar en estos dos sonetos es la presencia del neologismo. El neologismo son aquellos términos nuevos inventados por Quevedo en estos textos poéticos. La función del neologismo, por lo general, es incrementar el efecto humorístico en la representación de la circunstancia o en la representación de los personajes poéticos. Aparecen palabras que tienen una intensidad significativa muy importante. Esas palabras como paga, sírvete, ingresan
en el texto poético una zona semántica inesperada que tiene que ver con lo económico, por una parte, y por el otro, de alguna manera, el ingreso de la idea de la prostitución. Esta construcción de la ninfa Dafne tan degradada también se va a poner en espejo, o se va a cotejar, mejor dicho, con el soneto de Garcilaso, donde se hace foco en la transformación de Dafne, una transformación sumamente dolorosa y representada de un modo muy estético. Va a dialogar con este soneto de Garcilaso de un modo muy corrosivo, es decir, intenta indudablemente degradar esa escritura también. Es un diálogo conflictivo con la tradición renacentista, pero también de alguna manera tiene que ver con la construcción de lo femenino. Y aquí también es un aspecto muy conflictivo, porque Dafne, como mujer, es transformada en prostituta. Convencionalmente, en el espacio poético, siempre habitaban palabras bellas, o lo que consideramos palabras bellas. A partir del Renacimiento, esta idea de la belleza relacionada con la lírica adquiere una tonalidad aún más intensa. ¿Por qué? Porque justamente la lírica estaba asociada a un ideal de belleza neoplatónico. Pero ¿qué sucede en el barroco? En el barroco ingresan nuevos términos, en el sentido de que ingresan palabras que convencionalmente estaban alejadas de la tradición lírica. Y es Quevedo uno de los ejemplos más claros en la introducción de términos novedosos dentro del espacio poético. Así, palabras que a veces abren espacios semánticos relacionados con, por ejemplo, cuestiones culinarias, como el tema del escabeche, entran dentro del terreno poético y establecen nuevas relaciones significativas. También va a aparecer palabras que introducen espacios de significación peyorativos en torno al diseño de la construcción, en el caso de los dos sonetos que hemos visto recién, en la construcción de la ninfa, es decir, de Dafne. La inclusión dentro del lenguaje poético de una terminología que hasta el momento no había participado en la escena poética es algo también novedoso. Además de esta terminología como canalla, como espulga, como afufa, además de esta terminología, Quevedo utiliza o introduce palabras construidas por él mismo. Ese es el caso, por ejemplo, de Bermejazo. Estos superlativos que tienen que ver con una adjetivación bien al estilo barroco, también diseñan un espacio poético novedoso. Esto lo vamos a relacionar nosotros también con la Inventio. Así, el ingreso de palabras que tienen que ver con lo culinario introducen en la escena poética el medio de la cotidianeidad, el medio de lo culinario y también de lo banal. La poesía deja de ser un espacio para la construcción de una belleza armónica al estilo renacentista
y es una representación, se transforma en una representación diferente de la lectura de los clásicos y de la, entre comillas, realidad circundante. La poesía satírica entra dentro de lo que denominamos poesía satírico-burlesca. Este soneto es un claro ejemplo de la poesía satírica. En este caso, el destinatario de la burla es Góngora. Vemos en el texto la introducción de la variedad léxica, la introducción del neologismo, y por otra parte, todos estos términos tienen la intencionalidad de satirizar la complejidad culterana de la lírica de Góngora. Cuando hablamos de la innovación en Quevedo, debemos dejar en claro que hay una continuidad de ciertas pautas que coexisten con la innovación. No podemos hablar de una transgresión generalizada en el barroco, pero sí podemos hablar de una renovación, fundamentalmente porque tanto Quevedo como los poetas barrocos ponen en tela de juicio el desgaste de ciertos patrones estéticos que ya llevan mucho tiempo de ser cultivados por los escritores. Por lo tanto, Quevedo, como otros poetas del momento, tal es el caso de Góngora y también de Lope de Vega, ponen de manifiesto el anquilosamiento de ciertos parámetros de la tradición literaria. El caso más claro es la cuestión del ideal de belleza femenina renacentista.